Dice ese pasaje: y tomad el yelmo de la salvación. ¿Está encendido? Tomad el yelmo de la salvación. Entonces, ese es el versículo 17, primera parte. Hoy vamos a estar hablando justamente acerca del yelmo de la salvación, que es una de las partes de la armadura de Dios. ¿Ustedes se acuerdan que decía el pasaje al principio del capítulo? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos ser fortalecidos. Y la manera de eso es poneos toda la armadura de Dios. Nosotros necesitamos esa armadura de Dios para ser fortalecidos en Cristo, para la batalla que tenemos, una batalla espiritual, contra huestes espirituales de maldad, de manera que nosotros podamos glorificar el nombre de Dios. Entonces, vamos a hacer una introducción de este tema: tomar el yelmo de la salvación. Efesios 6:17a. ¿Alguna vez después de una gran victoria espiritual te has sentido repentinamente vacío? El Señor te concedió una semana de mucha oración. El Señor te concedió una semana de haber memorizado bien la palabra. El Señor te concedió una semana en que pudiste dar testimonio de Jesucristo, predicar la palabra. Y viene y se siente uno como un vacío. ¿Por qué? Desanimado, lleno de dudas. ¿Has escuchado alguna vez esa voz que te susurra: después de todo lo que has fallado, ¿de verdad crees que Dios te va a seguir contigo hasta el final? Y viene esa duda: ¿realmente el Señor estará conmigo? ¿Realmente el Señor me llevará de su santa mano? Algunas veces nos preguntamos estas cosas. ¿Te ha golpeado el enemigo justo en la cabeza, haciéndote dudar de tu salvación, de la promesa de Dios o de tu propio valor delante de Él? Hermanos, estas son las dos espadas, una espada de dos filos con lo que Satanás nos ataca como creyentes. Tiene una espada como aquel que va a calvar un caballo y que va mirando a un soldado enemigo y viene con esa espada dispuesto a arrancarle la cabeza. Y esa espada tiene dos filos. Y esos dos filos son el desánimo y la duda. Y precisamente contra esos golpes mortales a la mente de Dios es que nos manda la palabra que tomemos el yelmo de la salvación. Contra esos golpes mortales del diablo, que quiere golpearte fuertemente, no solamente golpearte, quiere arrancarte la cabeza. Por eso que la palabra nos manda en ese versículo: tomad el yelmo de la salvación. Entonces nosotros hoy veremos qué es este yelmo, por qué protege la cabeza y cómo tomarlo activamente para que ningún golpe del enemigo nos haga caer. Entonces vamos a orar para que el Señor nos permita cumplir con ese propósito, que el Señor verdaderamente nos conceda utilizar bien el yelmo de Dios, para que nuestra mente sea protegida por la gracia de Dios de una manera activa contra las artimañas del diablo. Amén. Vamos a orar brevemente. Señor, te suplicamos para que tú bendiga a cada uno de los que estamos aquí y que podamos hacer uso apropiado del yelmo de la salvación. Bendícenos y prospéranos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La función del yelmo: proteger la cabeza en la batalla. El yelmo es un casco. La armadura romana le llamaba la palabra a ese yelmo galea, y era de bronce o hierro. Cubría toda la cabeza y a veces tenía protección para el cuello y la mejilla. Bajaba como de esta manera aquí.
para proteger de un golpe contra el cuello, de manera que el soldado no esté desprotegido en la batalla. Era una protección. Un golpe directo en la cabeza era casi siempre mortal o dejaba al soldado fuera de combate. Pablo, inspirado por Isaías 59:17, dice: con yelmo de salvación en su cabeza, hablando acerca de la armadura del guerrero de Dios. Traslada esta imagen a la guerra espiritual. La guerra espiritual, su cabeza. La cabeza es igual a la mente, los pensamientos, las emociones, la esperanza y la confianza. Si Satanás logra herirnos allí, todo el cuerpo espiritual cae. ¿Y cómo es eso? Bueno, inmediatamente, si golpea tus emociones, golpea tus pensamientos para con Dios, entonces perdemos el gozo. Perdemos el gozo, la fuerza para pelear, el deseo de obedecer, hasta la seguridad de pertenecer a Cristo. Fíjese cómo es que lo hace. Viene y te golpea y te dice: ven acá, ¿tú estás seguro que Dios dijo que tú eres una de las ovejas de Dios? Yo no sé, porque tú hablas muchas cosas por ahí, tú dices cosas. ¿Será verdad que tú eres? O mira, tú debieras de estar orando, como dice el Señor en la palabra, 1 hora todos los días, y tú no oras ni 15 minutos. Vienen todos esos ataques contra ti. Tú deberías estar predicando, todo el mundo debería estar evangelizado en tu trabajo y tú no evangelizas. Hay muchas cosas que él puede atacar. Mira a tu esposa, mira a tu hijo, mira al esposo. Mira con lo que tú le negaste dinero a ese familiar tuyo que te pidió. Si tú hubieses sido misericordioso, se lo suelta. Te dice, te llena de estas cosas. Entonces, si Satanás logra herirnos allí, todo el cuerpo ha de caer. Perdemos el gozo, la fuerza para pelear, el deseo. Los dos filos con los que Satanás ataca la cabeza. El filo del desánimo apunta a nuestro fracaso, lo que ya veníamos hablando, el fracaso. Tú debieras ser tal cosa y tú no eres. Pecados pasados. ¿Tú te acuerdas cuando tú hiciste tal o cual cosa? Problemas sin resolver. ¿Y cuándo que tú vas a resolver tal cosa que tú sabes que siempre dándole larga a esto o aquello? Tu salud. Si tú fueras cristiano, quizás tú no estuvieras enfermo. Finanzas. Hoy, ¿cómo es posible que tú eres hijo de Dios y a ti te hace falta tal y cual cosa? La familia, como ya decíamos. O cualquier cosa negativa, el desánimo. El diablo se está enfocando en eso. ¿Cómo yo te puedo desanimar? En desenfocarte y ponerte a mirar cosas que por alguna razón el Señor ha permitido hasta el día de hoy. El desánimo. Ejemplo bíblico. Elías, después de la victoria en el Carmelo, cuando él le dijo a Israel: señores, si Yahvé es Dios, sirvan a Yahvé. Y si es, ¿cómo era que le decían? Baal, sirvan a esos dioses. Entonces Dios vino con poder y potencia y descendió fuego del cielo y se demostró ahí en medio del pueblo que Yahvé es Dios. ¿Y qué sucedió con esta gente? Acabaron con los profetas de Baal y se hizo gran victoria y descendió lluvia. Pero entonces vino Jezabel y le dijo: si mañana a esta hora yo no te he matado a ti, igual como tú mataste a los profetas de Baal, quíteme el nombre. Y entonces el hombre de Dios, Elías, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, y un hombre poderoso en espíritu, cayó en una depresión. Y dijo: Señor, ¿para qué me hace para qué vivo yo? Después de una gran victoria que el Señor le concedió. Lo mismo sucede en Pedro.
Después de negar al Señor, sale y llora amargamente. Pero Cristo ya había orado por él para que su fe no faltase. El Señor se lo había dicho. No confíen en ustedes mismos. Pero entonces, algunas veces nosotros no escuchamos, no ponemos atención. Inmediatamente viene el enemigo, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Entonces cayó en una situación y lloró amargamente. Pero Cristo ya había orado por él. Pedro llevaba puesto el yelmo, aunque en ese momento lo sentía flojo. Realmente estaba turbado. Le he fallado a mi Señor. El desánimo nos roba la confianza en el amor del Padre, el cuidado de Dios y la alegría de la salvación. Fíjense todo lo que nos roba. La confianza en el amor del Padre. ¿Qué es eso? Dios, y me ama realmente Dios. ¿Qué más? El cuidado de Dios. Dios te está proveyendo, te está cuidando. Lo que sucede es que alguna vez el enemigo dice, ¿y por qué en vez de tú estar retando no tiene una mansión como esa gente que están allá en Andover? ¿Y qué? Si tú tienes la promesa del Señor, tú sabes que el Señor no ha prometido mansión en Andover. Si hay algún cristiano que lo tiene, gloria a Dios. Pero esa no es parte de la promesa del Señor. Lo que sucede es que el enemigo utiliza cosas como esa para hacer daño. Entonces fíjense, el cuidado de Dios, para que entonces quitarnos a nosotros la acción de gracia. Como decía el salmista, Señor, dame pan, el suficiente. Él no está diciendo, no estoy pidiendo grandeza, pero líbrame también de la necesidad extrema. El punto aquí es considerar las bondades que el Señor ha tenido con nosotros y ser agradecido, aún en lo poco. Sí, eso es así. Dios nos ha cuidado y es bueno. Y la alegría, fíjense otra cosa que quiere robarse, la alegría de la salvación. ¿Por qué la salvación no da alegría? Bueno, el Señor nos ha salvado. Nosotros que estábamos perdidos como ovejas, descarriados. Y entonces ahora quiere traernos también angustia en nuestro corazón. ¿Realmente tú eres salvo? En Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Hay cansancio? Sí. ¿Hay debilidad? Sí. Hay muchos de nosotros que posiblemente están lidiando con situaciones en la familia, con una prueba, una lucha. Y alguna vez uno dice, pero ven acá, son muchos años. ¿Por qué, Señor? ¿Realmente tú estás conmigo? ¿Realmente esto tiene un propósito final? Y la palabra de Dios dice, sí, sí lo tiene. Lo dice ahí mismo claramente. No nos cansemos pues de hacer bien. No nos cansemos. Te está diciendo, mira, no te canses de hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios te manda. Lo que Dios te manda en su palabra. No es que tú comiences, bueno, pero no, ya, ¿cómo yo lo voy a hacer bien? Si yo me dejo llevar entonces de lo que la Biblia dice, me van a coger a mí, de burla a mí y aprovechándose de mí. No podemos mirar a los hombres. Nosotros andamos por fe. Y la fe no es superflua, no tener lo que tú quieras, no. La fe es creer en lo que Dios te manda y hacerlo. Y ahí dice claramente, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El Señor lo ha prometido. Y viene y comienza a trabajar en nosotros con esa duda, con esas debilidades. El filo de la duda, ahora, lo primero era el desánimo. Trae duda de las promesas de Dios. ¿Realmente Dios dijo eso? Como la serpiente en el jardín. ¿Cómo que los que creen en Cristo resucitarán? Y toda la gente de todas las otras religiones comienzan a traerte. ¿Y por qué todo eso que han muerto hace 2000 años? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento.
dice Pedro. Porque algunos decían, no, pero el Señor no va a venir. Si el Señor hubiese venido hace 500 o 1000 años, nos hubiésemos quedado nosotros. Pero el tiempo de que entren todos los que están dispuestos para salvación ha de cumplirse. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la promesa de Dios se han de cumplir. A pesar de que el enemigo nos traiga a nosotros duda en nuestro corazón, tenemos que ser firmes. Nos hace dudar de la propia salvación personal, como ya dijimos. Cuando la duda entra, el creyente pierde la paz y la motivación para vivir plenamente en Cristo. Por eso Juan escribe en 1 de Juan 5:3. Fíjense lo que escribe Juan. Dice, estas cosas os he escrito para que sepáis que ustedes tienen vida eterna. Oh, miren algo que me llama la atención de Juan. En el Evangelio él dice, estas cosas nosotros he escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y que creyendo tengan vida en su nombre. Para que crean que Jesús es el Cristo y creyendo tengan vida. Pero en la epístola, en la primera, él dice, yo he escrito esto para que ustedes sepan que tienen vida ahora. No es que tengan vida, sino para que lo conozcan, que la tienen. Y por eso él ahí menciona acerca del mandamiento en la vida diaria del cristiano, obedeciendo la voz de Dios. Entonces, nosotros vemos el filo de la duda y del desánimo. Entonces, ¿qué es exactamente el yelmo de la salvación? Fíjense este pasaje en 1 Tesalonicenses 5:8. Qué bello y muy claro. Dice, pero nosotros que somos del día, son del día ustedes, no de la noche, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe, de la que ya hemos hablado, y de amor, y de la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo, aquí le dice, la esperanza de la salvación. Lo que quiere decir que ese yelmo que como cristiano tú te pones ahí, para tú poder resistir al embate del diablo, el Señor lo reprenda, tiene el propósito de que tu alma y tu ser comprendan que Dios te ha dado a ti la esperanza de la vida eterna. Es el propósito de que tú estás caminando en esta vida, pero tú tienes un certificado que el Espíritu Santo te selló con las aras del Espíritu Santo, de que tú me voy con Él, como dice el corito, de que el Señor ha prometido, y esa es la esperanza de la salvación como yelmo, es el casco que cubre nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros corazones. Alguien decía de unos hermanos en África padeciendo muchas situaciones difíciles. Como ustedes saben, la iglesia en Nigeria ha perdido muchos miembros en los últimos años. Hay mucha persecución. Y ellos le preguntaron, ¿cuál es el libro de la Biblia que a ustedes más les gusta? Y la iglesia que se le preguntó, dijo, bueno, a mí lo que más nos gusta a nosotros es el de Apocalipsis. Apocalipsis, ¿cómo va a ser? Porque mira que Génesis es muy bonito y Juan, el Evangelio de Juan y también Romanos, que nos habla acerca de la teología, de la salvación y todas esas cosas. Y ellos le preguntaron, ¿pero por qué es para ustedes ese libro el que más le ha llegado al corazón? Y dice, porque en ese libro nosotros ganamos al final. ¿Se dan cuenta? Son más que vencedores, amén. En medio de la lucha, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ellos lo sabían, que aunque su vida diariamente estaba en juego, odiados y despreciados del mundo, ellos sabían que tenían una promesa que nadie se la puede quitar, porque el que cae en la mano del Señor nadie se lo arrebata de su mano, porque ellos confiaron en Cristo.
Y a pesar de lo que estaba sucediendo, ellos tenían el yelmo de la salvación bien puesto. Y eso le era suficiente. Y poder fortalecido en Cristo para poder resistir las acechanzas del diablo. Eso es así, mis hermanos. Eso es así. Y nosotros tenemos que hacer igual. Considerando lo que Cristo nos ha dado, cómo nos justificó por su gracia, cómo al día de hoy nos santifica con el Espíritu Santo, como ya dije, como la ara, como si fuera un sello de una posesión adquirida en un mañana. Eso es como si fuera una garantía. Y finalmente lo que es la glorificación, que seremos salvos completamente de la presencia del pecado. El yelmo es la esperanza de la salvación. Dice Arthur Pink que el yelmo de la salvación es la expectativa gozosa, bien fundada del corazón de las cosas buenas que Dios ha prometido cumplir. Para nosotros la esperanza escritural purificada consuela y nos libra del desánimo. O sea, esa promesa de Jesucristo tenemos que aprenderla bien, meditarla, y cuando estemos pasando por el valle de sombra de muerte, díselo a tu corazón. Díselo a tu corazón. También dice Sinclair Ferguson, necesitamos tener las grandes verdades centrales del Evangelio siempre en la mente para sostenernos en los momentos de intensa presión espiritual. Vienen momentos de intensa presión espiritual. Los van a venir. Ni creas que nos vamos a librar. Vienen situaciones de salud difíciles. De esas que algunas veces nos acotamos y le decimos, Señor, ten misericordia de mí. Vienen situaciones que algunas veces no sabemos qué hacer. Con hijos cabeza dura. O con un cónyuge difícil. Pero que entonces nosotros debemos tener la promesa de Dios y su palabra en nosotros y pedirle que nos ayude a ser hacedores de la verdad y no darle razones a nadie. Nosotros tenemos que andar en la santidad y si algunas cosas no estamos haciendo bien, corregirlas. No debemos de darle razones a nadie de hablar. Que hablen, pero que hablen falsamente de nosotros. Entonces, aplicación práctica. Recordar las promesas inamovibles de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 5, 6, 37 al 39. El que a mí viene, no le echo fuera. El Señor Jesús ha prometido que si usted al día de hoy viene a Él y confía en Él, de que Él entregó su vida en la cruz, el Señor no te echará fuera. El Señor lo ha prometido. Y eso debe de sostenernos a nosotros y recordarnos a nosotros que si usted ha confiado en el Señor está contigo. Él lo prometió. También dice la palabra, todo lo que me diere mi Padre, no perderé nada. Nada perderé. Uno lo puede arrebatar a alguien si viene una persona y se pone algo en la mano y te dice, quítamelo. Y tú puedes echar fuerza con él y cuando viene a ver se lo quita. Pero ¿quién le puede quitar algo de la mano a Dios? ¿Quién? Nadie las arrebata de mi mano, ni de la mano de mi Padre. Y Romanos finalmente dice, nadie ni nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, cuando vengan pensamientos de desánimo o duda, responde con la palabra de Dios. La espada del Espíritu que viene justo después de esta armadura, del yelmo. Dios mediante estaremos hablando acerca de la espada del Espíritu. Entonces que el Señor nos conceda el poder dedicar tiempo a eso, porque verdaderamente necesitamos ser conocedores, como decía en el libro de Efesios, en los capítulos anteriores, seamos sapientes, no insapientes, dice el latín. Eso quiere decir, conoce bien, tú tienes que ser un experto, una experta en la palabra de tu Dios. Busca, aprende, toma pasaje aquí o allá, llena tu corazón de eso,
para que entonces cuando vengan las situaciones difíciles, la prueba, tú tengas el yelmo de la palabra de Dios, su promesa en ti, y que esa promesa nos sostenga en medio de la prueba y de la lucha y del valle de sombra de muerte. Porque como dice el Señor, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Amén, amén, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, oh Dios soberano, por ayudarnos, porque tus promesas son buenas, tus promesas nos sostienen. El diablo, Señor, quiere traer duda, quiere traer, oh Señor, desánimo. Algunas veces, Señor, cuando nos encontramos solos, enfermos, débiles, pero glorias sean dadas a ti, oh Señor, que en medio de nuestra debilidad, como dice tu palabra, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tu Señor ha prometido que tu gracia nos sostendrá. Entonces, de buena gana, con gozo, me gloriaré más en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Señor, permite que cada uno de los que están aquí aprendan a reposar en el poder de Jesucristo y no en el de nosotros. Señor, ¿cuántas veces llegaron dudas esta semana? Que si podíamos hacer esto. Pero tú, Señor, estuviste con nosotros. Gracias, Señor. A ti sea la alabanza y la gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Agradecemos su atención. Nos gustaría conocerle y servirle. Para ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a nuestro número telefónico 978-601-2409 o 978-390-2972 o vía correo electrónico a iglesiabres@gmail.com. Dios le bendiga.